Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar una pequeña entrevista a nuestra querida licenciada Scarlett Castillo. Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, agradecerles por la invitación a esta participación. Estamos agradecida de que me den la oportunidad de participar y de hablar un poquito más sobre esta hermosa profesión que es la psicología dentro del Departamento de Consejería Estudiantil. Como primera pregunta, ¿podría contarnos un poco sobre usted y su trayectoria profesional como psicóloga en el DC, en la Unidad Educativa Napo? Mi nombre es Scarlett Castillo, soy licenciada en Psicología y actualmente estoy laborando como funcionaria DC, que empecé trabajando con los chicos de bachillerato. Fue un poquito difícil porque siempre en bachillerato manejamos procesos un poquito complicados. En este año lectivo estoy a cargo de los terceros de bachillerato y los décimos de básica. Entonces hasta ahora no ha habido mayor novedad, es una profesión muy linda, pero también tiene sus complejidades. ¿Qué le motivó a especializarse en esta área? A mí siempre me motivó para estudiar psicología el hecho de ayudar a los demás. Siempre he sido una persona que le gusta ayudar, que siempre da una mano amiga, y creo que me siento muy cómoda en este trabajo por el hecho de que puedo ayudar a los adolescentes en sus problemas, en su diario vivir. Claro que siempre es un poco fuerte cuando tenemos que manejar ciertos procedimientos que en algunas ocasiones terminan en fiscalía, pero siempre teniendo en cuenta que es por el bienestar de los estudiantes. Como tercera pregunta, ¿cómo podría describir brevemente su experiencia en el trabajo dentro de la Unidad Educativa Napo con los niños y familias? Es muy eficiente, también tiene su nivel de complejidad, cierto, también de asertividad también, por el hecho de que a veces siempre hay papitos que son muy colaborativos, que le decimos hay que hacer ese proceso, hay que irnos a derivación a salud, y son muy colaborativos, están muy dispuestos, pero también hay otros papitos que tienen su cierto recelo en esos procesos cuando se inicia un proceso de derivación a salud. La mayoría no quiere, entonces ahí tenemos que hacer la sensibilización, pero en sí es un poquito complejo y a su vez es muy reconfortante. Bueno, mi distinguida licenciada, como tema principal vamos a hablar un poquito sobre el tema de los signos de alerta en el desarrollo de educación infantil. Muy bien. Como primera pregunta, desde su experiencia, ¿qué entendemos por signos de alarma en el desarrollo o en la educación infantil? Claro, muy bien. Este tema es muy importante porque como docentes y como profesionales de ese debemos saber identificar estos signos de alarma o como nosotros los conocemos, alertas tempranas que podrían ser dentro del aprendizaje cuando el estudiante viene con un buen rendimiento y empezamos a tener dificultades. Ahí es conocido como bajo rendimiento también, el lento aprendizaje, problemas de la lectoescritura. Tenemos también, por ejemplo, los signos de dislexia, discalculia. También tenemos, por ejemplo, cuando identificamos los retrasos mentales, que es, por ejemplo, el lento aprendizaje, la poca facilidad para captar y retener los conocimientos que los estudiantes reciben en clases. Entonces, esas serían un poco de las alertas que usted me ha mencionado. Listo, me dice. Y como segunda pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los signos de alarma más frecuentes que usted ha observado en niños pequeños de edad desde 3 hasta 6 años? Los signos de alarma sería la hiperactividad, el lento aprendizaje en cuanto a la lectoescritura, y tenemos a veces inconvenientes también en la pronunciación, y en algunos casos se han identificado casitos de autismo. Muy bien. Como última, o sea, la siguiente pregunta es, me dicen, ¿qué factores suele influir para que aparezcan estos signos de alarma biológicos, familiares y emocionales sociales? Claro. Dentro de lo biológico, las razones serían el proceso de cómo estuvo la madre durante el embarazo, también cómo se desarrolló la motricidad gruesa, motricidad fina del niño. También se toma en cuenta, por ejemplo, si fue un embarazo prematuro, cómo dio a luz, todo eso se toma en cuenta también. Dentro de lo social, me decía, el contexto, el alrededor, por ejemplo, si le identificaron antes, si se trató, si
o si fueron normalizando poco a poco, eso no le ayuda al estudiante. Y en lo emocional, digamos, si hay problemas emocionales en casa, problemas familiares, eso le va a causar también una situación emocional al estudiante, lo cual le va a afectar a su condición y a su rendimiento académico. Querida licenciada, continuando con la entrevista, como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo puede un docente o padre identificar tempranamente que un niño presenta un signo de alarma? Perfecto. Dentro del salón, quien pasa más tiempo son los docentes con los estudiantes, son ellos quienes identifican esto, que sería, por ejemplo, problemas de la lectoescritura, cuando no asocia lo que escribe con la pronunciación, nos vamos dando cuenta. El proceso a seguir y cuando se identifica esto o cuando identificamos la dislexia, problemas de hiperactividad o un lento aprendizaje, es llamar a la mamá, tenemos el primer encuentro que es socializarle lo que se está identificando, a ver si nos remite alguna información, si han tenido conocimientos, si anteriormente había seguido algún proceso y en caso de no ser así, entonces con el docente tutor se realiza una derivación a UDAI y de UDAI les llaman para hacerle la valoración y luego ellos remitirán un informe que es conocido como el informe de UDAI que llega aquí a nuestras manos y en base a eso se les comunica a los docentes cómo tienen que trabajar con los estudiantes y de esta forma se le ayuda a que el estudiante aprenda y alcance los conocimientos que se requieren en el currículo, en el grado en el que está. ¿Qué recomendaciones daría a los docentes de educación inicial para actuar de una manera oportuna ante estos casos? Como ya le mencionaba, estar muy atentos a los estudiantes. Yo sé que como docentes iniciales son muchos y siempre puede estar lleno de ruidos, lleno de muchas situaciones que se puedan presentar, pero es importante que en cuanto identificamos tengamos el primer encuentro con los representantes, porque son ellos quienes también conviven con los estudiantes, quienes nos van a dar información más acertada y igualmente cuando se actúa para la derivación tenemos que hacerlo con los padres de estos niños, porque son ellos quienes nos van a decir si alcanza, no alcanza, qué situaciones se identifican también en casa y eso es lo que nos ayuda a actuar. Bien, Licen. Y Licen, por último ¿podría compartirnos un ejemplo de un caso en que la detención temprana ayude a mejorar el desarrollo de un niño? Sí, el año anterior tuvimos un casito de un niño de inicial que presentaba signos de un lento aprendizaje, que era que no retenía por mucho tiempo los conocimientos que la profesora les daba durante la clase, entonces se fue identificando durante, por ejemplo, trabajos, las evaluaciones, y cuando se identificó esto, como les decía, se tiene el contacto con la mamá, se realiza la derivación, y con la derivación nos remiten el informe de UDAI, y en el informe de UDAI viene explícitamente cómo trabajar en diferentes áreas, por ejemplo en el área de matemáticas, lenguaje, y les va explicando qué grado es, cómo trabajar, con qué herramientas, y eso se les socializa a los compañeros docentes y son ellos quienes que hacen las planificaciones, nosotros como DC revisamos, también el departamento de vicerrectorado, y de esta forma se logró que el estudiante avanzara al mismo nivel que los demás compañeros, sin que se quedara atrás, que obteniera los mismos conocimientos, que alcanzara los conocimientos que se requieren en el currículo, que era de ese grado en el que se encontraba. Bueno, continuando con esta entrevista, como siguiente pregunta, ¿qué tipo de acompañamiento psicológico ofrece el seguro a las familias que enfrentan estas situaciones? El tipo de acompañamiento psicológico que ofrecemos como departamento de consejería estudiantil dentro de una institución es, en muchos casos es la derivación a UDAI, en otros es la derivación a salud, que es ir a un psicólogo, porque como somos del departamento del DESE no estamos autorizados para dar terapia o ese tipo de atenciones a los estudiantes. También contamos con el plan de acompañamiento y seguimiento, que es siempre estar pendientes de los estudiantes con cualquier novedad, revisar las planificaciones, el seguimiento, que siempre estén en contacto con los representantes y el docente tutor, también el vicerrector. Esa es la forma en la que les damos la ayuda que ellos soliciten y que se requiere. Bien, ¿y considera que en Ecuador existe suficiente sensibilización y conocimiento sobre los signos de alarma en el desarrollo infantil?
Yo considero que sí, pero es más conocido dentro de las instituciones. Las personas que trabajamos dentro de todo lo que abarca el Ministerio de Educación, sabemos perfectamente sobre estos temas, conocemos, existen muchos talleres, muchas charlas, pero fuera de esto no muchos conocen. Debería ser un poquito más conocido, debería ser más socializado. Sí, porque así todos vivimos en una comunidad muy bien informada dentro de lo que es la educación, porque es algo que sí se requiere y es algo que no todos tienen el conocimiento en estos temas. Muy valiosa su información que nos acaba de dar. Para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los futuros docentes de educación inicial sobre la importancia de observar y atender los signos de alarma? Claro, la agradecida soy yo por darnos ese espacio a nosotros de poder comunicar un poquito más sobre este tema tan importante. Y el mensaje a los compañeros docentes es observemos, seamos muy observadores, no tengamos miedo hasta el primer momento de tener esta comunicación con los papás y no nos cohibamos al momento de levantar algún proceso, alguna derivación, porque tenemos que recordar que nosotros somos quienes velan y defienden los derechos de los estudiantes. Entonces, más bien es animarles a demostrar esa vocación de docente que yo sé que ustedes, como yo, tenemos en ese tipo de procesos. Eso sería el mensaje que yo les puedo dar a mis compañeros docentes. Muchas gracias, licenciada. Esta fue nuestra pequeña entrevista de segundo inicial. Como entrevistadores estuvimos Kerly Basurto, mi persona, Jocelyn Vaca, Daniela Toala y María Vera. Gracias.